Los ermitaños. Durante el periodo colonial, en un pueblo de Hidalgo, se cuenta un suceso difícil de creer. En una de las fincas más lujosas de la región estaba habitada por un temeroso hombre muy adinerado. Vivía solo, no tenía esposa ni hijos, al parecer tampoco hermanos, ni parientes cercanos. Su vida la mantenía en secreto. Además de esta propiedad, era dueño de otras haciendas, por lo que la gente del pueblo acudía siempre a pedirle trabajo. Sin embargo, a pesar de poseer una gran fortuna, el pago que les daba a sus trabajadores era muy poco, y además de que tenían que soportar su mal carácter y sus malos tratos. Algunos de sus sirvientes vivían en el pueblo en condiciones muy precarias. Apenas les alcanzaba para comer, pero como no podían renunciar a su empleo, continuaban trabajando para el señor hostil. Un buen día se les ocurrió sacar gusanos de maguey para venderlos entre el resto de los habitantes. Para ello fue necesario pedir permiso al patrón, quien aceptó de mala gana. Semanas después, un lacayo fiel al hacendado le informó que los trabajadores usaban a los gusanos como mercancía y que ellos les dejaba algunas ganancias. Al escuchar esto, montó en cólera y prohibió rotundamente a sus empleados seguir extrayendo los gusanos, y amenazó con castigarlos de una manera tan severa que jamás en su vida volverían a trabajar, ni a realizar actividad alguna. Poco a poco se fueron creando rumores en torno a su persona, debido a que varios hombres desaparecieron misteriosamente de la región. Según cuentan, el hombre salía ocasionalmente a pasear por la plaza del pueblo. Si en su trayecto se topaba con una mujer hermosa, inmediatamente la abordaba y trataba de deslumbrarla mostrándole cualquier tipo de joyas. Las damas se negaban a aceptarlas y rápidamente se escabullían de él, pues se dejaban llevar por lo que comentaba la gente. Ante su negativa, muchas de estas bellas mujeres perdieron a sus maridos, pues el hombre adinerado, al enterarse que estaban casadas, ordenaba llevar a los esposos hasta su finca para darles muerte. Y para que no quedara huella de los crímenes, los cuerpos eran arrojados a los puercos para ser devorados. Así, con engaños, traía a las mujeres hasta su casa, pues les decía que si querían volver a ver a sus esposos, tendrían que ir por ellos a la hacienda. Varias fueron las mujeres que atravesaron este suplicio. Tiempo después dejó de vérsele por las calles, y en la finca ya no se escuchaban sus gritos, ni propinaba sendos castigos a sus sirvientes. Cayó enfermo de una epidemia que azotaba la región, y murió a los pocos días. Sus más fieles lacayos los llevaron hasta el camposanto. Ahí oraron por su alma y lo sepultaron. Pero al día siguiente el ataúd amaneció en la puerta del panteón. Nadie se explicaba el misterioso suceso, que se repitió cada vez que intentaban enterrar el féretro, que volvía a aparecer en la entrada del panteón. Cansados de esta situación, los lacayos y trabajadores decidieron regalar su fortuna a aquel que se atreviera a llevar lejos el ataúd. Nadie en el pueblo se decidía a emprender el viaje con el muerto, pues todos le tenían cierto resentimiento debido a los malos tratos a los que habían sido sometidos. Sin embargo, unos ladrones que mantenían alarmados a los habitantes decidieron cargar con el cuerpo, pues se imaginaron todo lo que podían comprar con el dinero. Su avaricia fue tanta que ese mismo día partieron del camposanto en dirección al monte. Ya de noche, al estar velándolos, se escuchó un estruendoso ruido y de pronto se abrió una especie de túnel y la caja se deslizó por el túnel. Estos señores, por miedo de que algo pudiera pasarles, jamás regresaron, se quedaron ahí hasta su muerte. Actualmente existen piedras que se parecen a la silueta de estos ladrones. Se les puede ver como si estuvieran cuidando el lugar. Desde entonces se conoce a este lugar como los ermitaños, por haberse mantenido en aquella ermita y por no haber podido disfrutar de todas aquellas riquezas. La leyenda del amo. Este hecho ocurrió en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a principios del siglo XIX. En este lugar existió un hombre llamado Esteban, que trabajaba como peón para un rico hacendado, quien a su vez tenía una hija que era muy hermosa. Esteban tuvo el atrevimiento de fijarse en ella, y por increíble que parezca, la muchacha no lo rechazó. El rico hacendado no permitiría que su única hija tuviera un romance con su trabajador, así que actuó de inmediato. A él lo despidió y a su hija le prohibió que lo volviera a ver.
En aquella época lo que ordenaba el padre de familia era ley. Pasó el tiempo y la hija finalmente se casó con un hombre que era de su clase. La noticia de que su amada se había casado con otro hombre derrumbó a Esteban. Mientras permaneció alejado de ella, trabajó muy fuerte para hacerse de alguna fortuna. Había comprado ganado y también sembró su propia cosecha. Esto lo hizo para superarse y tener algo que ofrecerle a su amada. Esteban, a pesar de su sueño frustrado, continuó trabajando fuerte. Quería convertirse en un rico hacendado como su antiguo patrón, y así nadie lo humillaría. El tiempo pasó. Esteban comenzó a tener cada vez más dinero, compró más ganado y amplió sus parcelas. Tenía ya algunos peones a su servicio. Adquirió una hacienda que tomó a buen precio porque estaba en ruinas. A él no le importaba cómo estaba. Esteban parecía tenerlo todo menos lo que lo motivó a hacer este cambio en su vida. No tenía a su amor. Odiaba a las mujeres, en especial a la hija de su patrón, que se casó con otro hombre, pero como se había marchado lejos, no podía vengarse de ella, así que se desquitaba con cualquier mujer que se le pareciera. Se robaba a las chicas y se las llevaba a su hacienda, abusaba de ellas y las encerraba en un calabozo que había mandado construir debajo de un pozo. A pesar de que Esteban tenía varias mujeres cautivas, seguía robándoselas, no le importaba que fueran casadas. La gente le temía y no había nadie que se atreviera a hacerle frente. Se había convertido en un hombre temido y poderoso. Su capataz era el encargado de alimentarlas, pero lo hacía solo cuando Esteban se lo ordenaba, que era de vez en vez. Algunas mujeres murieron por inanición. Así vivió por mucho tiempo, actuando con total impunidad y sin misericordia. Cierto día Esteban fue invitado a una fiesta de ganaderos a Guadalajara, en donde conoció a una hermosa chica llamada Rosita, una joven blanca, rubia y de ojos azules. Esteban se sintió atraído por ella y comenzó a cortejarla. Rosita no lo rechazó, tampoco su padre, que vio con buenos ojos que el amo se convirtiera en su yerno. Esteban le propuso matrimonio a Rosita y ella aceptó. Esteban la llevaría a vivir a su hacienda, que antes debía arreglar su futuro hogar. Comenzó a restaurar la hacienda para que fuera el lugar perfecto para ella. A pesar de estar enamorado, Esteban no se tentó el corazón con las mujeres que tenía en cautiverio y ordenó que sellaran el acceso al calabozo, sin importarle que aún estuvieran vivas. Los gritos de ellas pidiendo clemencia se escuchaban hasta afuera. Finalmente el día de la boda llegó. Esteban y Rosita se casaron en Guadalajara y enseguida se fueron de luna de miel. A su regreso se instalaron en la hacienda recién restaurada. La servidumbre y los peones de Esteban veían de forma extraña a Rosita, sintiendo algo de lástima por ella porque sabían que al lado de su patrón corría mucho peligro, que tal vez sus días estaban contados. Rosita era una chica inteligente y notó las extrañas miradas. Incluso alguna vez escuchó un desconcertante comentario entre la gente del pueblo. Ojalá ella no corra la misma suerte de las otras muchachas, pobrecita. De inmediato un escalofrío le recorrió el cuerpo y comenzó a investigar el porqué de tal comentario. Entre los jornaleros de su marido estuvo investigando, pero estos no le dijeron nada. Tuvo que ingeniárselas para poder escuchar lo que ellos platicaban, y así fue como se enteró del oscuro pasado de su marido. Para Rosita era muy difícil creerlo. Para ella, Esteban era una buena persona. No podía imaginar que fuera el ser tan despiadado que ellos decían. ¿En dónde está el calabozo? ¿Dónde están esas mujeres?, le preguntó Rosita al capataz de la hacienda, pero éste no le contestó. Se puso nervioso con la inesperada pregunta y le dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Aquí no hay ningún calabozo, niña, le contestó el hombre desviando su vista hacia el fondo de la hacienda. Rosita notó esto y miró hacia ese lado, donde vio que estaba un pozo. El capataz, al darse cuenta que la esposa de su patrón ya había descubierto el lugar, se retiró sin pronunciar palabra. Rosita sabía en dónde estaba la entrada al calabozo, pero tenía que esperar a que su marido se marchara. Él viajaría a Guadalajara para atender un negocio.
Esteban se despidió de ella y Rosita aguardó a que oscureciera para investigar. Ella se dirigió al pozo y con la luz de la luna vio que la entrada tenía unas tablas. Las removió sin problema. Después descendió por una escalinata hecha de adobe. Al paso encontró un quinqué, el cual encendió para iluminarse. Al llegar al calabozo, Rosita observó dentro de unas celdas los cuerpos sin vida de las mujeres. El hallazgo fue tan horrible que Rosita salió de inmediato de ese lugar, sintiendo terror por Esteban, quien en ese momento volvía a la hacienda. Esteban vio que Rosita había salido del calabozo y sintió que su mundo se derrumbaba. Su esposa ahora sabía su oscuro pasado. En cuanto ella lo vio, echó a correr como si hubiera visto al diablo. Esteban fue detrás de ella, aún montado en su caballo, pidiéndole que le perdonara lo que había hecho, pero ella seguía corriendo. Rosita se dirigió al río donde precisamente su marido se robaba a las mujeres. Por esos días había llovido con fuerza y la corriente había crecido. Rosita, en un arranque de pánico o locura, se arrojó al agua. Esteban intentó salvarla y se metió al río con todo y caballo. La corriente era tan fuerte que los arrastró. Rosita y Esteban murieron ahogados y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Con el paso del tiempo, a la orilla del río, se ha visto a una hermosa joven vestida de blanco, que ante la mirada sorprendida de la gente, se arroja al agua. Los que conocen la historia del amo saben que se trata del fantasma de Rosita. También se comenta que en ese mismo lugar se ha visto por las noches de luna llena a Esteban cabalgando a toda prisa su corcel negro.